Bienvenidas, bienvenidos. Yo puse ahí un comentario en el chat, también invitando a quienes quieran y se sientan convocados a escribir, a preguntar durante la presentación, lo pueden también ahí hacer por escrito en el chat. Después, por supuesto, vamos a tener un momento de compartir en grupos, ¿cierto? Como es habitual, pero también quiero dar esa posibilidad, ¿no? De que puedan hacerlo de manera libre a través del chat. Bien, entonces voy a compartir la presentación y aquí me gustaría ver qué es lo que ven inmediatamente, si es que se percibe ahí bien un pequeño video de un camino que se está recorriendo. No sé si la persona va en auto, en patín, en una silla con ruedas, ¿ya? Pero esta sensación que nos da el camino andado, recorrido, la dinámica de estar caminando, de estar transitando. Es un poco la metáfora que queremos traer en esta sesión. Y aunque me avisó Margarita, ¿cierto? Y las organizadoras que el momento de silencio va al final, yo quiero desobedecer un poco y plantear un momento de silencio al inicio, pero un silencio muy breve, un silencio interior, simplemente para convocarnos con estas preguntas que no son para escribirlas, no son para dar una respuesta inmediata, sino simplemente para rumiar ese sentimiento, esa sensación que tenemos al comenzar este encuentro, preguntándonos por qué me conecté hoy, qué vengo a buscar aquí y cómo llego a este encuentro, quizás con qué emoción, con qué expectativa y finalmente, qué preguntas traigo sobre la mística. ¿Por qué estoy en este ciclo? ¿Por qué me interesó venir? ¿Qué tiene que ver conmigo la mística? Así que con eso, tomando contacto un poco consigo, la invitación es a ir entrando en este tema. Y entonces, ¿desde dónde me gustaría abordarlo? Muchas veces he escuchado, ¿no? Estudiando filosofía del lenguaje, que hay discursos que cierran posibilidades y hay otros que las abren. Hay palabras, a veces en la interacción con otras personas, ¿no? Que sanan y otras palabras que hieren. La experiencia de la fe, por ejemplo, la experiencia litúrgica, cuando nos confesamos, el sacerdote nos dice, tus pecados te son perdonados, palabras que sanan, palabras que abren posibilidad. Igual también hay gestos que acercan y otros gestos que alejan. Y también hay acciones, ¿no? Que liberan y otras acciones que atan. Entonces, en ese binomio de realidades, ¿no? Que de repente nos convoca el lenguaje, quisiera proponer que ojalá este encuentro, donde el lenguaje va a ser lo fundamental, pueda abrir posibilidades, pueda sanar, pueda acercar, pueda liberar. Y por eso quiero comenzar deseando, quienes rezan pueden hacer la oración, quienes simplemente evocan un deseo bueno, también lo pueden hacer así. En mi caso soy creyente, entonces quisiera pedirle a Dios que nuestra conversación sea nutricia, que sea liberadora, que este encuentro sea también una posibilidad de sentirse sanado o sanada, que sea un encuentro y una conversación que nos acerque más y sobre todo que nos invite y provoque el deseo de Dios.
Entonces, como ejercicio muy práctico, quisiera invitarles a inhalar este deseo de nutrición, de liberación, de sanación, y exhalar esta actitud de entrega a lo que sea, a la posibilidad que se abre aquí, en este encuentro y conversación. Y vamos a partir con un acercamiento teológico, un criterio rápido para ir abordando el pensamiento de Edith Stein, que es un axioma teológico, un principio teológico, que es la universalidad de la salvación. ¿Por qué cuando hablamos de mística generalmente nos imaginamos que es para algunos privilegiados, algunos superdotados espiritualmente, gente que tiene poderes psíquicos o gente que fue especialmente elegida eh, para vivir en la última etapa de desarrollo de la vida espiritual? Y recordar que teológicamente la salvación es para todos, para todas. Entonces Jesús dijo, Dios, el Padre, hace salir el sol para buenos y pecadores, para justos e injustos. Aquí también Isaías quiero traerlo como ese recordatorio, ¿no? Porque también Edith Stein lee mucho a Isaías y a propósito de la experiencia de Isaías, también indaga en la experiencia mística. E Isaías ahí en el capítulo 55 nos recuerda esto que pone como palabra de Dios. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Porque con alegría saldrán y con paz serán conducidos. Los montes y las colinas prorrumpirán en gritos de júbilo delante de ustedes, y todos los árboles del campo batirán palmas. Entonces, esta buena noticia, esta promesa de ser conducido en alegría, en paz, donde toda la creación, aquí todos los árboles del campo baten palmas, se alegran, es una buena noticia para todos, para todas. Entonces, también la mística en ese sentido tendría que serlo. Vamos a ver en qué sentido lo piensa Edith Stein, que precisamente esa es su preocupación antropológica, ¿no? Y ella piensa que a menudo se ofrece el camino de la fe como el camino de la salvación. Pero ¿habrán otros caminos? ¿Se podrá llegar a Dios, principalmente a conocer a Dios, a experienciar a Dios, por otros caminos? Y entonces esa pregunta es la que queremos ir abordando. Es una pregunta que la autora se hace autobiográficamente, porque después ustedes la pueden conocer, indagar más, ahí yo voy a dar algunas sugerencias. Pero es una autora que muy interesante, si uno indaga su vida, porque pertenece a una familia judía. Su madre era muy devota, pero según la descripción que hace la misma Edith, em, vivía el judaísmo desde la ritualidad. Entonces ella en un primer periodo de la infancia y hasta su adolescencia, viendo la devoción judía de su madre, se desencanta un poco. Dice, quizá este no sea el camino, el de la religión, vivida así de esa manera. Y pasa por un periodo de ateísmo consciente de unos 15 años. Y a los 30 años se vuelve a encontrar con este camino de la fe. Lo hace a través de algunas amistades y de distintas experiencias que va viviendo, ¿ya? Ella la va a llamar una experiencia de apertura progresiva, a la que se fue abriendo sin darse cuenta. Entonces luego se sintió llamada por Dios a bautizarse como católica y simultáneamente también sintió la vocación religiosa al Carmelo. Em, y ahora la consideramos
Bueno, la invocamos como santa porque está canonizada y prontamente también creemos que va a ser nombrada doctora de la Iglesia. Está por ahí su causa iniciada. Entonces es una mujer que se pregunta por qué camino recorrer, por qué camino andar. Y aquí yo puse varias fotos del camino, haciendo alusión a esta metáfora del camino místico. Podríamos decir simplemente camino de la vida, pero la mística casi siempre, ¿no?, se ha descrito bajo la metáfora del camino o del viaje. La espiritualidad en general, ¿no?, se considera un camino y un viaje. Yo no quiero explicar la metáfora, sino que me gustaría que pudiéramos darnos un minuto ahí, cada uno, si quiere alguien compartirlo en el chat, puede compartir el número de la imagen que más se asemeje a la idea que tiene del camino místico. ¿Cómo será el camino místico? Así como esta imagen uno en su vida, pero está bonita esta subida, no parece tan difícil, ¿no? Hay árboles, naturaleza. Quizás será como esta otra subida, camino de ascenso, pero más difícil, como la número 2, en solitario, con dificultad, con frío, con baches en el camino. ¿O será así como la número 3, como un camino, pero de regreso, con otros? ¿O será un camino en solitario, así al desierto, como la número 4? ¿O será un camino oscuro, difícil, estrecho, como la número 5? ¿Cómo se imaginan? Así que ahí voy a dar un tiempo para quien quiera poner el numerito en el chat, simplemente para indagar una especie de test de experiencia y conocimiento y de imaginación también. Por ahí aparece el 3 varias veces. El 1 también se está repitiendo. El número 4. El número 2 no ha aparecido. Parece que así como un camino tan frío nadie se lo imagina. Wow, hay un comentario de que todos los caminos son complejos y difíciles, ciertamente. No puse ninguno aquí tan luminoso, ¿ah? Aunque eso también dependerá de la interpretación. Ah, esto interesante lo que dice Mónica. Puede ser un único camino, pero con estos distintos momentos. Un camino solitario y en ascenso. Muy bien. Muchas gracias por la participación. Sé que ahí que no todas o todos tienen la posibilidad de escribir, de repente porque están conectados desde un celular o porque no es tan fácil, ¿cierto?, digitar de repente, pero muchas gracias por la participación. Y me encanta ahí que sigan compartiendo esas apreciaciones porque también nos van ayudando, ¿no?, a cada uno a ir vinculando esto que es más teórico con la propia experiencia. El camino de la fe, dice Elvira, que se lo imagina como el número 3, así bien comunitario, aunque un poquito estrecho, pero bueno, vamos juntos. Aquí Juan Andrés, que es mi papá, dice que este tipo de encuentros son los que le hacen falta a la humanidad para despertar a los caminos, a seguir viviendo en paz como cristianos verdaderos. Muchas gracias. El número 3, dice Gladys, caminando hacia Dios en compañía. Y María Eugenia, con ese voy a cerrar, dice un camino de subir, alcanzar cima y también bajar. Muchas gracias. Por ahí leí una vez un cuento, de estos cuentos espirituales que uno ya les pierde la pista de qué tradición vienen, si son hindú, si son chinos, si son del occidente. Pero que decía que al místico nunca lo encontramos em, precisamente en el ascenso hacia Dios, sino en el camino de vuelta, en el camino de la vuelta. O sea, el místico, la persona mística es el que ya viene de vuelta, ya viene al encuentro con los otros. Porque cuando ya se encuentra uno con Dios, lo único que le queda es volver al mundo, volver a los otros, volver a vivir esa comunión que ha experimentado.
Me encanta. Me voy a quedar con esta idea de que quizás la mística tiene un poco de todo y que va pasando por distintos momentos y etapas. Edith Stein piensa la mística desde tres autores. Dionisio Areopagita, clásico, creo que todos los teóricos de la mística alguna vez han remontado a este autor, que algunos dicen que es del siglo IV, otros del siglo VI. Es un texto antiguo, su texto primordial se llama Teología Mística, así que mucho de la reflexión de Edith Stein em, está realizada a la luz de este autor y luego se nutre de los grandes místicos Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, así que los grandes místicos españoles, así que su reflexión sobre la mística va a dialogar fundamentalmente con nuestros tres autores. Y entonces, ¿qué va a ir proponiendo? Precisamente esta metáfora del camino. Y antes de continuar, me gustaría hacer como otra pausa en el camino para indagar un poco qué experiencia tiene cada uno del camino, de caminar en la vida. Y a partir de esa experiencia, ¿qué memorias le evoca esta metáfora del camino? Otra pregunta, esto no, por tiempo no podemos rumiar tanto, pero podemos despertar sensaciones, evocar emociones, conocimientos. En la vida, ¿yo elegí mi propio camino o simplemente me encontré en él? Así como que, wow, me fue regalado este camino y lo que he hecho es caminar por él. ¿Cómo sucedió eso? ¿Quién estaba ahí? Y por último, ¿hacia dónde me lleva este camino que elegí o en el que siento que me pusieron? ¿Es un camino que me ha llevado a Dios o quizás me ha alejado de él? ¿O me trae y me devuelve? Si a alguien le parece interesante alguna pregunta para después seguir reflexionando, ya la puede sacar un pantallazo, escribirla. Bien. Entonces, vamos a avanzar. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? Ya. Uy, me adelanté un poquito. O voy muy rápido, o voy muy lento. Ya. Ahí supongo que ese dedito ahí significa bien. Ya, vamos bien. Ok, ya. Bien, sigamos. Entonces, vamos a ver algunas nociones básicas de la antropología staniana. O sea, ¿cómo piensa esta autora Edith Stein al ser humano? Y su obra es bastante amplia. Entonces hay varios estudios sobre la manera en que ella concibe al ser humano, pero yo quisiera traer dos características que me parecen que son las más relevantes. La primera es que el ser humano es un ser espiritual. Esto quizás no es novedad para ninguno de ustedes, ninguna de ustedes, pero es importante recalcarlo. Y es importante también lo que la autora va a señalar, ¿no? Em, ¿Qué significa para ella que el ser humano es un ser espiritual? Que es un ser que está constitutivamente abierto, o sea que fue creado, tiene una estructura, por decirlo así, está configurado por naturaleza a permanecer en apertura. Entonces, lo más contrario a un ser espiritual es el estar cerrado. Entonces, este ser constitutivamente abierto hace que sea un ser que solamente se puede planificar en la interrelación, relacionándose con las cosas, con el mundo, con la naturaleza, con los seres, con Dios, consigo mismo. Entonces va a distinguir cuatro dimensiones de este ser espiritual. El primero es el espíritu subjetivo, ¿ya? Ella va a decir que va a defender un poco, ¿no?, la individualidad de cada ser. Y va a decir que cada uno vive en cuanto espíritu abierto al mundo,
vivencias que son únicas, irrepetibles y que nadie más nunca las va a volver a vivir. Nos podemos encontrar, y para eso ella va a usar el concepto de empatía, nos podemos encontrar en experiencias humanas comunes. Por ejemplo, en la experiencia de la pérdida. Yo hace 2 años perdí a mi mamá, se fue con el Padre Dios ahí, voló a la eternidad. Y quizás para quien no ha perdido a su mamá todavía, es una experiencia lejana, ajena. Pero probablemente cada una de las personas que están acá han perdido algo. Han perdido, ¿no?, una relación o han sentido que la han perdido. Incluso para quienes ya perdieron a su mamá también y compartimos esa misma experiencia fundamental, la manera de vivir esa pérdida también es única y irrepetible. Entonces, este ser espiritual me abre a ese sentimiento común humano de la pérdida, por decir un sentimiento común, ¿no? Me abre a la experiencia de los otros. Pero al abrirme a esta experiencia, según Edith Stein, yo la puedo comprender, la puedo captar, puedo empatizar, pero no la puedo reproducir en mí. Va a ser siempre para mí una experiencia ajena. Como para los otros, la experiencia mía va a ser ajena, porque es única, es mía. ¿Qué quiere recalcar con eso? Que somos seres cuya individualidad, subjetividad es muy importante, porque cuando hable de que Dios se relaciona personalmente con cada uno, esa individualidad va a volver a aparecer. O sea, la manera en que Dios se relaciona conmigo es única, es irrepetible, no es igual a ninguna otra relación que tenga con ningún ser humano, ni que haya vivido ni que vaya a vivir después. El segundo rasgo de este ser espiritual es que está abierto a lo que se podría llamar el espíritu objetivo. ¿Qué significa espíritu objetivo? Significa que hay obras del espíritu. Quizás de otra manera de llamarlo es la cultura o la conexión del sentido que encontramos en la humanidad, ¿no? El espíritu objetivo son las instituciones, los libros, el idioma, los edificios, las ciencias, el Estado. Entonces también como seres espirituales estamos abiertos a esa creación múltiple del quehacer humano. La tercera dimensión es la apertura al espíritu divino, que es Dios mismo en persona. Y a veces puede ser de manera anónima, o sea, ni siquiera uno se da cuenta de que está abierto a Dios. Se da cuenta después por los efectos que ha tenido la experiencia. Y la cuarta es el espíritu propio, la apertura al espíritu propio. Y es bien interesante porque ella va a indagar, ¿no?, que la apertura al propio espíritu se evidencia fundamentalmente en la forma en que está constituida el alma humana. Ella la mira desde una categoría espacial. Dice que el alma puede estar en la superficie, uno puede vivir ahí su vida espiritual desde la superficie sin indagar demasiado, ya, en lo básico, o puede irse a la profundidad, pero ahí en la profundidad se va a encontrar no solo consigo, sino también con Dios. Entonces hay algunos que le tienen miedo a la interioridad. Y al mismo tiempo, dice ella, cuando uno profundiza, también al mismo tiempo es elevado, es ascendido. O sea, hay niveles de profundidad del alma que solamente se pueden alcanzar, según la teoría de Edith Stein, si Dios te asciende a un conocimiento de su propio ser. Un poco en la línea de Teresa de Jesús, ella va a reflexionar que mientras más uno se conoce a sí mismo, más va conociendo también a Dios. Y que uno solo se puede conocer a sí mismo en profundidad si Dios, ¿cierto?, se revela en el interior del ser. Entonces, esa es la primera categoría, el ser espiritual, que es bastante compleja, pero quería compartirla con ustedes porque la encuentro bien rica de distinción. Y la segunda es el ser humano como un ser personal. ¿Y qué significa ser persona para Edith Stein? Es que es capaz de relacionarse, ¿cierto?, ya que es un ser espiritual, relacionarse de manera libre, voluntaria y consciente.
Esas son las tres categorías. O sea, mientras haya libertad, voluntad y conciencia, puedo decir que yo me estoy encontrando y abriendo a otros como un ser personal, que esta relación es personal. Si falta alguna de estas categorías, entonces ahí ya me estoy despersonalizando, por decirlo de alguna manera. Bien, entonces según estas dos dimensiones, el ser humano se planifica solo en esa interrelación. Por eso la vida mística es el mayor grado de realización del ser espiritual y personal al que el ser humano puede llegar en esta vida. Bien, entonces, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Está bien? Ya. Voy ahora a, si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta, y se quedó con algo que no quedó tan claro, con algo que quisiera profundizar, me lo anota ahí por el WhatsApp nomás y vamos conversando después. Ya. Edith Stein, en el libro Caminos del Conocimiento de Dios, que está ahí, si alguien quiere indagar, en el tomo 5 de su escrito espiritual, y aquí lo voy a mostrar, no sé si se ve, ahí, ahí, ya. Está traducido a varios idiomas, ¿ah? Entonces, aquí va a plantear ella, de la mano de la lectura de Dionisio Areopagita, que hay fundamentalmente tres caminos. El camino simbólico, o el camino de la teología natural, que algunos le llaman. Voy a pasarlo rápido, después lo explico. El camino de la fe, o de la experiencia de Dios. Y el tercer camino sería el camino de la vida mística. O sea, en síntesis, tres caminos posibles. ¿Hay más? Seguro que hay muchos más. Pero la mayoría ya indaga por aquí, por estos caminos. Yo me imagino así como, no sé, preguntando, a ver, ¿cómo llego a Plaza Italia desde, no sé, Puente Alto? Bueno, hay varias maneras de irse, por Santa Rosa, por Vicuña Maquena, ¿ya? Entonces, ¿qué aparecen tres caminos, no? El primer camino, el simbólico, no hay que entenderlo como el camino de la teología natural en el sentido de, como se argumentaba en la Edad Media, de que uno contemplando la naturaleza se tendría que dar cuenta de que hay un creador, porque la naturaleza es tan perfecta, entonces está todo tan bien hecho, y uno contemplando dice, claro que tiene que haber un creador. Ese camino deductivo pertenece a la teología natural, pero Edith Stein, cuando habla del camino simbólico, más bien se refiere a otro camino, al que implica la sensibilización hacia lo simbólico, que ella pone de ejemplo la experiencia del niño o del artista, el que vive con esta actitud de asombro. Y entonces descubre que en todas las cosas hay un sentido y hay un significado. Que las cosas no son simplemente así como aparecen, sino que detrás de esa apariencia hay un sentido, hay una razón de ser. Entonces, cuando uno se vuelve sensible al aspecto simbólico de la realidad, va descubriendo a Dios, aun cuando nunca le llega a nombrar Dios. Ya esa captación del sentido de la vida y de las cosas es un camino, dice ella, para los buscadores de la verdad. Iba a decir, el que busca la verdad busca a Dios, lo sepa o no. ¿Ya? Así que este es un camino bien universal, de alguna manera, que ya podríamos decir que nos acerca a la experiencia mística en cuanto a que es sensible. ¿Ya? El segundo camino es el camino de la experiencia de Dios. Y aquí ella va a decir, es un camino que ya se le podría llamar de alguna manera sobrenatural, porque en el fondo se basa en la experiencia del don, el don de la fe. No es porque más que yo me lo propongo y lo voy a conseguir, no, ya es dado de alguna manera. Entonces, no es propiamente el camino de la religión como adhesión a un sistema de creencias, de ritos, a una ética religiosa. La adhesión a una religión puede facilitar el camino de la fe, pero ojo, también podría obstaculizarla. Así que el camino de la fe tiene que ver con la experiencia de Dios, la experiencia de encuentro con Dios, no la experiencia de creer en un conjunto de doctrinas. Es bien interesante esta postura de Edith Stein, ya que ella vivió antes del Concilio Vaticano II, escribió esto, El Camino al Conocimiento de Dios, alrededor del año 1930. Entonces, es pionera de esa reflexión de alguna manera,
que nosotros consideramos que es más obvia, ¿no? Para nuestra época actual. Entonces, este camino de la experiencia de Dios o de la fe implica ya un conocimiento experiencial que se basa en una certeza. Fíjese la importancia del sentir, del sentimiento. La certeza de haber estado con Dios y que Dios ha estado consigo. No es necesario, dice ella, tener visiones, ni imaginarias, ni intelectuales. O sea, si nunca se me apareció el Sagrado Corazón, está bien. Lo importante acá es que yo sé que he sentido la presencia de Dios en mi vida y quizás puedo identificar un hito en particular. Entonces, es un camino para los buscadores de sabiduría que se han encontrado con un Dios personal y lo fundamental de este camino es la experiencia gradual, que va de la experiencia del don de haber recibido todo, y por eso surge la gratitud, a la experiencia del encuentro con Dios, lo que podríamos llamar el deseo de Dios. Bien. Y finalmente está el camino de la vida mística. ¿Ya? Entonces, uno se hace la pregunta, ¿son caminos paralelos? ¿Son caminos perpendiculares? ¿Se cruzan? Podría ser. Para Edith Stein, contrario a lo que piensan los teólogos de su época, en ese tiempo estaba en discusión lo que se llamaba el problema místico. Si acaso la mística está al final de la vida espiritual como la cumbre del desarrollo espiritual, o dónde hay que situarla. Para Edith Stein puede estar tanto al final del desarrollo de la vida espiritual como al inicio. O sea, uno puede vivir una experiencia mística como don de Dios para suscitar la fe, para despertar la fe. O puede tener una experiencia mística como don para vivir una misión en particular, o para recibir la fuerza de vivir un carisma en particular. Entonces, la fe podría ser fruto de la experiencia mística y no al revés, ¿ya? Eso es bien interesante también. Entonces, la vida mística para Edith Stein no es precisamente el camino de la espiritualidad o de la fe madura, sino que también podría estar al inicio de esa fe, de esa experiencia de madurez en el encuentro con Dios. Pero este camino va a implicar la apertura del ser, la conciencia del límite de las propias fuerzas. Por eso ahí puse un corazoncito quebrado, ¿no? Esa experiencia que de alguna manera en que tocamos esta vulnerabilidad más íntima que tenemos y por lo tanto lo que hacemos es entregarnos a la voluntad de Dios o entregarnos a lo que venga, la aceptación absoluta. Entonces ahí en esos momentos uno está totalmente disponible a la acción de Dios, en cuanto está totalmente vulnerable. Entonces, este camino de la vida mística va a ser un camino de conocimiento de Dios a través del conocimiento de sí, pero ojo, no surge de la mera introspección, porque si no bastaría hacerse una buena sesión de psicología o de psicoanálisis, sino que va a surgir de una relación personal con Dios, hacia una unión que es cada vez más íntima y más profunda con Él. ¿Bien? Entonces yo lo resumiría así, de alguna manera, para simplificarlo, que me perdone Edith Stein con toda la complejidad que tiene como fenomenóloga, pero para hacerlo un poco más didáctico, yo me lo imagino así. Ella va a hablar que en estos caminos Dios se va autorrevelando, o sea, se va dando a conocer y al mismo tiempo se va autoentregando. O sea, cuando Dios se revela a sí mismo, no da a conocer un contenido, sino su propio ser personal. Lo que quiere es relacionarse con el ser humano. Entonces, en un primer nivel, o en lo que sería el camino simbólico, el camino de la teología natural, Dios se autorrevela y se autoentrega como sustentador de la existencia. Y eso es para toda vida, sea reconocible como creador o no. En un segundo camino, Dios se revela a sí mismo y se autoentrega como Dios para el que tiene fe, para la persona creyente. Y en el tercer nivel, ya para la persona mística, Dios también se autorrevela y se autoentrega, pero como amado. Y como dice Juan de la Cruz, el efecto de eso es que la amada queda en el amado transformado. La amada es el alma, ¿no?
Entonces ahí quise poner estos colores, hay una diversidad de caminos, de formas, de modos de darse de Dios, pero Dios se va dando a sí mismo y entregándose a sí mismo de distintas maneras también, y exige para ello también distintos niveles de entrega. ¿Bien? Y como ya estamos en la hora, quisiera ir terminando con unas frases de Edith Stein que nos servirán para rumiar esta teoría y para leer de primera fuente lo que significa para ella la experiencia mística. Entonces, como fenomenóloga, ella se pregunta por la experiencia. ¿Cuál es la experiencia del místico? ¿Cuál es la experiencia en este caso del profeta? Está leyendo un poco la experiencia de Isaías, ¿no? Dice, a ver, ¿qué le da al profeta la seguridad de que está ante Dios? Porque se lo podría imaginar, ¿no? Por eso dice, el ver con los ojos o la fuerza imaginativa no es necesario. Todo eso puede faltar. Por lo tanto, en la mística, todo lo que es fenómeno paranormal es totalmente accesorio. Si no hay éxtasis, no hay visiones, no hay sueños revelatorios, no hay poderes psíquicos, eso da lo mismo. ¿Qué es lo importante? Que tiene que darse esta certeza interior de que es Dios quien habla. Esta seguridad puede apoyarse en el sentimiento de que Dios está presente. O sea, no hay que ni imaginarse ni ver nada, ninguna cosa rara, simplemente sentir. Sentimiento como certeza, ¿no? En lo más interior de él se siente tocado por el que está presente, Dios, el que está presente. Y qué hermosa definición. A esto es lo que en sentido propio denominamos experiencia de Dios, y es el núcleo de toda experiencia mística, el encuentro con Dios de persona a persona. Por eso hemos dicho antes que persona es el ser que actúa en libertad, en conciencia, ¿cierto? Y de manera voluntaria. Entonces esto se da para los dos. Aquí se trata de una relación de reciprocidad entre Dios y el ser humano. Ese es el núcleo. Y vuelve a insistir que Isaías el profeta poseía la certeza interior de que Dios estaba presente y únicamente allí donde está presente puede hablarse de un conocimiento personal de Dios. Denominamos a eso sentimiento de la presencia de Dios y viene a ser el núcleo de toda experiencia mística. ¿Bien? Uno más, y aquí es fundamental porque vamos a repetir un poquito las ideas de otra manera. Dice que, ojo, que cuando uno tiene esa certeza de la presencia de Dios en la vida, ese es solo el comienzo. El grado inferior es como diríamos el paso 1 de la vida mística de oración. Y ahí sugiere que hay otros tipos de vida mística. Bien. Desde aquí hasta la cima de la contemplación infusa, hasta la permanente unión con Dios, hay diferentes grados y pasos. Cada grado hacia arriba es una más rica y profunda autorrevelación y autoentrega de Dios al alma. Cada grado hacia arriba. Es un camino de ascenso, así se lo imagina ella. Pero con distintos grados y distintos pasos. Y para el alma, o sea, por parte de Dios, Dios se tiene que revelar cada vez más a sí mismo y autoentregarse cada vez más a cada paso y a cada grado. Y para el alma, esto significa también un adentrarse más profundo e intenso en el conocimiento de Dios. Por eso, primeramente, la mística es un tipo de conocimiento de Dios, y lo cual exige por parte de aquella del alma una entrega total. Entonces, fíjese este binomio. Dios se revela a sí mismo, se da a conocer, y el alma, ¿qué tiene que hacer? Adentrarse en este conocimiento más profundamente. Dios se autoentrega al alma y el alma a su vez tiene que disponerse a la entrega total. Entonces, una relación de reciprocidad, de mutualidad, que se va avanzando en la medida en que se dé esa reciprocidad y esa mutualidad entre Dios y el ser humano. Ya, hasta ahí creo que sería importante dejarlo. Simplemente voy a terminar con esta frase. Todas las formas de conocimiento de Dios se ordenan unas a otras a la experiencia de Dios. Conocer a Dios, experimentar a Dios. En cuanto permanecemos en el conocimiento terrenal. El conocimiento natural,
¿cierto? Este acceso simbólico y la fe, según su propia esencia, aspiran hacia el encuentro personal con Dios como un modo nuevo de conocimiento. O sea, en el fondo, no importa el camino que tomemos, el camino en el que estemos, de alguna u otra manera, todos esos caminos de alguna manera nos hacen aspirar a encontrarnos personalmente con Dios, pero de un modo nuevo, de manera que nuestra experiencia, nuestra forma de conocer habituales, de alguna manera que explotan. ¿Ya? Se trata de un modo nuevo de conocer, experienciar y sentir a Dios. Bien, así que hasta ahí la propuesta, lo que les quería contar de Stein. Hay mucho que leer. Yo les quiero recomendar simplemente la revista Steiniana, que es una revista que publica el Centro de Estudios Edith Stein. Em, Está también las publicaciones en distintos idiomas, así que ahí pueden encontrar mucho material muy bueno. Hay artículos de distinta índole, algunos más académicos y otros más de difusión. Así que ahí en la revista del año 2020 pueden encontrar una hermosa biografía poética de Edith Stein y también un ícono de Edith Stein que está comentado para quien la quiera conocer mejor. Y bueno, aquí tengo dos preguntas o dos grupos de preguntas para poder invitarlos a la reflexión, ¿sí? En estos minutos de silencio que habitualmente tenemos en este encuentro y luego para ir conectando con un grupo e ir comentando, ¿cierto? Impresiones, sensaciones, preguntas, ¿cierto? ¿Cómo estamos ahí? Ahí le doy la palabra a Catalina, que está organizando, moderando. Gracias, profesora. Entonces, como ella dijo, vamos a iniciar estos minutos de silencio, que son aproximadamente 5, y yo les voy a avisar para que nos volvamos a reencontrar en este espacio. Entonces, las preguntas para este silencio, silencio meditado, ¿no? En el fondo es un silencio para irse escuchando a sí mismo y ese eco interior de Dios en nosotros. ¿Cuál ha sido mi camino espiritual? ¿Cómo lo describiría? ¿Me sirve de alguna manera esta reflexión de Edith Stein que piensa en 3 caminos? En el camino de lo simbólico, en el camino de la fe, en el camino de la mística. O quizás yo he descubierto otro camino. ¿Cómo lo describiría ese camino espiritual? ¿Y en qué parte del camino me encuentro? ¿Estaré al inicio del camino místico? ¿Al inicio del camino de la fe? ¿Cuánto llevaré recorrido? Ahí me voy imaginando. Y después otro grupo de preguntas interesantes para este silencio de diálogo. ¿Con quiénes he compartido ese camino? ¿Con quiénes me gustaría seguir caminando? Así que ahí con esas preguntitas nos vamos a este silencio interior, de escucha de nosotros mismos, nosotras mismas y también de la escucha de Dios en nosotros. Y después también eso nos va a servir para compartir. Entonces nos quedamos un ratito en silencio y a la indicación de Catalina luego nos vamos a los grupos. Ya, súper. Estamos agradecidos a todos por su participación en los grupos. Les invitamos ahora a que puedan compartir sus reflexiones. Ya pueden levantar la mano. En Zoom aparece la opción como para levantar la mano o pueden alzarla así. Yo puedo estar mirando sus cámaras si alguien quiere decirlo a viva voz. O también ustedes pueden colocarlo en el chat si quisieran, como cosa de que puedan compartir ya estas reflexiones que hicimos en las salas pequeñas. ¿Ya? Así que voy a estar revisando ahora. Aquí tengo, mira, María José, ya tenemos una representante de un grupo. Voy a leer un pequeño mensaje que pusieron en el chat que dice: cuando pequeña empecé un camino de la mano de mamá, de misas en latín, entrada al colegio católico y practicante.
y luego de joven acompañada de la poesía y últimamente de la poesía mística, he tenido experiencias muy profundas y hermosas, ¿ya? También ponen como hermoso sería compartir el camino hacia Dios con la familia unida, ¿ya? Por ahí sí está Mónica Poblete, que ella es la representante de uno de los grupos, para ver si nos puede compartir un poquito de la reflexión que desarrollaron en su grupo. En el grupo 6, al final, no había ninguna y una me propuso, bueno, la voluntad del grupo acojo. Nos dimos cuenta de lo particular de cada camino. Dios con su criatura es un artista del camino personal, muy lindo. Después vimos varias, han sido cogidas desde la pequeña infancia, bien pequeña, que se relaciona con toma de conciencia de una individualidad propia en diferenciación de los adultos, que tienen un mundo a veces incomprensible para la infancia, como se ve como a veces inabordable, incomprensible, muy problemático, etcétera. Tiene un espacio ya que se crea como sagrado, como místico interior de Dios con la pequeñita infancia. Gustos por leer libros de niños santos, cosas que uno no se lo explica, comentábamos en el grupo, y que tiene un toque místico de un camino de Dios con la criatura muy pronta a veces. Varias tenían esa experiencia. Después que esto se fue dando particularmente como un crecimiento de la fe, como una postura de fe, y que algunas con cierto obstáculo en el camino se quedó en blanco, así como una prueba, y que es un deseo actual de volver a empezar, a retomar el camino. Entonces ahí María José, la guía, decía cómo siempre hay una opción de buscar, y ahí veíamos alianzas, movimientos, talleres de oración, porque brotó en ella el deseo de querer retomar ese camino de la fe. Después vimos que el camino casi todas lo estaban viviendo en el servicio y con otros. El descubrir en la juventud lo social, el pobre, Cristo en el otro, y el hacer comunidad era un camino también que lo vimos muy relevante, llamado de varias. Y el inicio de querer ser iglesia, de querer comprometerse. Teníamos una compañera de la iglesia evangélica que tenía una gran formación de escuelas de la fe, y con sus hijos ella crecía en eso. Vimos también la importancia de seguir en comunidad, como que solo lo místico te tira a un mayor desarrollo humano del gozo con los otros, y que los otros te ayudan a tu propia humanidad, a conocerte y a animarnos unos con otros. Por ahí María José creo que fue nuestro grupo, muy rico y con harta escucha. Gracias. Súper. Muchas gracias, Mónica. No sé si la profesora quiere decir algo sobre esto. Simplemente agradecer, hermosa la reflexión. Comparto, así para hacerlo cortito nomás, esta gratitud profunda, ¿no? De que Dios a uno se le haya revelado de manera tan especial y particular desde la temprana infancia. Hermoso, para puro agradecer nomás. Así que gracias, gracias. Gracias, profesora. Tenemos también del grupo 3 a Pilar Oces. Pilar, no sé si quieres hablar o leo lo que escribiste en el chat. Bien. Voy a leer lo que escribió. Le estoy pidiendo que active su audio. ¿Puede activar su audio? Súper. Parece que tiene problemas. A ver. Quizás tiene... Parece que no puede, así que si gustas hablar. Sí. Bueno, Pilar del grupo 3 dice caminos de búsquedas, encuentro, de profundizar, de sentir a Dios vivo y de relación mutua. Mediadores, la Virgen, Jesús, un camino de vivirlo en familia con otros, admiración por la naturaleza y del cosmos.
Eso es lo que estaba compartiendo Pilar. Creo que tenía mala conexión en este minuto, pero es la que compartimos como dentro del grupo 3, ¿ya? Tenemos también que tiene la mano levantada Amelia. Entonces, Sonia, si me ayuda a activarle el audio a Amelia. O sea, Amelia puede actuar. Ahí está. Ahí está, ahí estoy. Yo represento al grupo 1. Siempre pensamos, la mayoría, que estuvimos cerca de Dios, muchos desde que nacimos, a lo mejor por estar insertas en familias católicas, colegios católicos, pero todas coincidimos en cierto momento de la vida, esto se quebró, tuvimos un bache en ese momento, pero nunca perdimos la idea de que eso debería seguir, y lo retomamos en diferentes etapas de la vida, lo hemos retomado, ¿ya? En este momento estamos caminando por este camino. Un compañero nos comentó que él había estado en realidad todo el tiempo en el camino, y tiene ya representante de grupo nos hace algo en la iglesia, no recuerdo qué, pero él ayuda, él trabaja en hospitales con enfermos, y también dio una vivencia de que él ha visto a Dios, dice, o lo presiente, por lo menos, no que lo haya visto, lo presiente, cuando justamente está cuidando enfermos en etapa terminal y que fallecen. Dice que la sala donde está se llena de una broma maravillosa, a flores, a plantas, a perfume, cada vez que fallece un enfermo, y que la hermana que lo acompaña, la monja que lo acompaña, le dice que es el Señor que baja a buscar a esa persona. También vimos que nos muestra experiencias de Dios en la naturaleza, en los niños, en la familia. Y el encuentro de Dios también se da fuerte cuando estamos en los momentos fuertes de la vida y amargos, como que necesitamos esa cercanía con Dios. Creo que fue eso, no alcanzamos a Amelia se desactivó su audio. ¿Puede activarse nuevamente, por favor? Sí, perdona, no sé qué dije y qué oyeron, pero lamentable. No, solamente quedamos en que no alcanzaron y ahí Fue lo último, ya, fue lo último, ya, y no, compartiríamos nuestros caminos. Pienso que con los más seres más queridos, me da la impresión que el grupo es eso lo que quiere. Nuestro compañero también dijo que él continuaría con todos los seres queridos que conoce, ¿ya? También tuvimos la experiencia, ¿no es cierto?, de ver que los caminos no es uno, hay muchos. El caso de una compañera que tenía sus hijas, una religiosa y la otra atea. Entonces, cada una va buscando su camino, haber sido criadas en la misma casa, pero en la misma familia, en el mismo hogar, pero cada una busca su camino, y eso hay que respetarlo también. En algún momento Dios se cruzará ese camino y se encontrarán. Eso es más o menos lo que reflexionamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Amelia. Por último, voy a compartir un mensaje de Juan Andrés en el chat, y después de eso le vamos a dar la palabra a la profesora para que ya podamos ir cerrando la sesión de hoy, ¿ya? Juan Andrés dijo, los caminos mencionados en esta reflexión se consiguen a través de la oración personal, y posteriormente se necesita la compañía de la comunidad, ¿ya? Entonces, Gwendolyn, si estás por ahí, para que podamos escucharte por última vez e ir haciendo como el cierre de esta sesión. Espero que sea una última vez en esta charla. De todas maneras. Usando muchas otras veces.
Bueno, primero agradecer el testimonio del compartido, ¿no? Lo he escuchado con bastante respeto y estuve ahí también orando mientras ustedes se reunían porque yo pensaba en esta etapa de la vida, ya hay tanto camino recorrido, hay tanto camino y tantos caminos y de tan distintas maneras. Entonces, gracias por traerlo eso a la reflexión. em, y me conmueve sobre todo esta referencia al camino quebrado. Por ahí salió 2 veces esa palabra, ¿no? Como un camino desandado, pero que luego se siente el deseo de volver a recorrerlo, ¿no? Que es el camino de la fe. Así que no, me voy muy nutrida con esas reflexiones, las agradezco mucho. Y quizá antes de cerrar, me gustaría abrir la palabra si alguien quisiera libre y espontáneamente comentar sobre esa última pregunta explícita que pusimos por ahí, ¿qué me ha aportado Edith Stein a la comprensión de este propio camino? Ya, para saber, para calibrar, para seguir proponiendo esta reflexión de Edith Stein a otros públicos, ¿no? Que pudiera ser relevante. Quizá sería lindo para mí recibir ese feedback para poder seguir desarrollándolo. Si hubo algo que les hizo sentido de la propuesta de la autora, me gustaría escucharlo. Fernanda levantó la mano. Que Sonia, si puedes abrir su micrófono. Ahí lo va a abrir don Fernando. Sí, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. A ver, con mucho respeto, por supuesto. Cuando yo escuché la intervención de Gwendolyn, la verdad es que me pareció muy poética, extremadamente poética, ¿ya? En un lenguaje, en una representación, en una gráfica que debe ser para un mundo muy, muy especial, muy particular, ¿ya? Desde el punto de vista social. Yo soy un hombre, vivo en Cerro Navia, soy un poblador, tengo alma de dirigente sindical, ¿ya? Trabajé durante 15, 20 años en distintas instituciones de la Iglesia Católica en programas de desarrollo social vinculados al mundo popular, en el campo, con los pescadores o con el mundo indígena en la Nueva Región. Entonces, toda esta intervención me pareció un lenguaje tan complejo para mí, tan difícil de tragar, que me hace que me cuesta entender, salvo que sea una motivación para yo volcarme hacia adentro y buscar cuáles son las experiencias que yo he tenido en mi mundo que me acerquen a Dios, ¿ya? Y en un mundo tan complejo, yo decía en mi intervención, yo el otro día estaba tratando de concentrarme cuando de repente se escucha en el profesor y se corta la luz en el barrio, ¿ya? O trato de dormir en la noche y de repente pasan los gatos corriendo por arriba del techo, entonces no puedo concentrarme. O tratamos de hacer una reunión en familia y de repente aparecen una ráfaga de metralleta detrás del barrio o los fuegos artificiales. Entonces yo vivo en un mundo donde es muy difícil encontrar el lenguaje que escucha Gwendolyn. Sin embargo, esa relación de bondad, de solidaridad, de respeto al vecino, está siempre presente en todas partes. Y eso para mí es una expresión de Dios, ¿ya? Yo tengo esta barba no porque se me ocurrió ser simpático, sino que mi hijo está a punto de morir y yo le pido desesperadamente a Dios que lo salve, que lo salve. Y te prometo, Dios, que si yo te salvo yo, nunca más me corto la barba. Y descubrí que a Dios le gustaba el deseo, porque me dejó con barba toda la vida. Y cada vez que miro a Iván me acuerdo de Dios. Entonces, yo quería compartir, o sea, hacer este aporte para decir que Dios se manifiesta en mundos distintos. Mi mundo no es el de ustedes. Yo tengo mi propio mundo, en mi barrio, en mi casa. Yo no tengo comodidades. Es muy complejo para mí. Entonces, esa era la idea en el fondo que quería compartir con usted ya.
Gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por su honestidad, por su testimonio. Y ciertamente, pues creo que tuvo bastante fruto esto de que Dios se manifiesta en mundos distintos. Y así es nuestra experiencia. Dios se manifiesta en nuestra propia experiencia. Así que honramos también esa otra experiencia y, bueno, desde el punto de vista de uno como profesora, habrá que buscar también otras maneras para hablarle a distintos públicos con esas distintas experiencias. Así que muchas gracias por recordármelo y compartirlo. Gracias, don Gracias. Fernando.